Quiero agradecer muy especialmente, lo he hecho varias veces, a dos partes de todo este proyecto. Por una parte, evidentemente, a los anfitriones, a la comunidad de agustinos de Madrid, que tiene la sensibilidad de dejarnos el espacio de manera altruista en este caso y demás, y lo es de agradecer. A Luis Valdés, arqueólogo y organizador de las primeras y de estas segundas, que yo solamente he puesto la estructura y de agradecer. Y a nuestro patrocinador, que está fuera de la bandera, ya lo he dicho por séptima vez, la industria Oladero, que hace ventanas en manga maravillosas, extraordinarias, que hace lo que hace la Unión Europea, que es financiar esta pequeña actividad. Son 2 fines de semana, el anterior fue un éxito. A mí tener 30 personas como ustedes hoy aquí me parece un lujo asiático. Quiero agradeceros a todos que estéis aquí. Podríais estar en cualquier otra parte del mundo y habéis elegido pasar esta tarde con nosotros, y me parece eso importantísimo, porque a lo largo de la semana yo iba sufriendo pensando que íbamos a hacer 5, 3, 2, 1. Y yo se lo decía al músico, si somos dos, tú das palmas y yo canto y ya está. Y al final, pues, que hayáis venido siempre es muy, muy de agradecer, y digan que el Monasterio de David es un faro de cultura, como lo fue antes, como lo ha sido a lo largo de los siglos, y como ahora intentamos que siga siendo en estas duras noches de invierno. A partir de ahora, toda la dirección técnica depende del señor arqueólogo Luis Valdés, de apellido Astorga, pero segundo, tercero, me dijo. Cuatro, que eso siempre ayuda. Y nada, y va a explicarnos, va a ver las conferencias que van a ser, que solamente patrocinador, anfitriones y la dirección técnica, no siempre dosadas. Muchas gracias. Así que por favor, disfrútenlo y que lo aprovechen. Luego, cuando acabemos, saldremos por la puerta del turismo que está aquí a la derecha, si alguien necesita un baño. Eso siempre hay que... Gracias. Gracias a los periodistas de los también. No rotas nada. Bueno, pues muchas gracias por la presentación tan elocuente que ha hecho el director de la hospedería. Por supuesto que a la comunidad agustina del monasterio, que nos acoge por segunda vez y no será, espero, la última. Y os presento lo que va a ser... Bueno, no, primero os voy a decir lo que han dicho de nosotros, porque hay que estar orgulloso de lo que nos han contado. La semana pasada, no, la anterior, tuvimos aquí a la coordinadora nacional, que es la que representa al Ministerio de Cultura en el Instituto de Patrimonio Cultural Español, el IPC, que queda tan feo dicho así, pero es el IPCE. Pues este sitio, que nunca me sale así, ha escrito una carta a Bruselas y a Estrasburgo, después de haber estado aquí con nosotros, después de haber visto el despliegue que tanto la hospedería como el monasterio y la hospedería han hecho, diciendo que se debe tomar como una organización, pues voy a decir modélica, me voy a venir arriba, para lo que es la organización de estas jornadas. Y el porqué es sencillo. Para mí es una filosofía desde que era jovencito y empecé a dar mis primeras horribles conferencias, no repetir nunca una conferencia y tampoco repetir nunca un artículo. O sea que si ven 2 artículos míos serán distintos. Y entonces en esto quise que fuera lo mismo. Pero también el rigor de lo que nos planteaba Europa. Lo que quieren es que aquí generemos el interés por sentirnos europeos, algo que echan en falta en Madrid y echan en falta en Estrasburgo y en Bruselas, y es la colaboración, el venirse arriba con este tipo de organizaciones de eventos en la Junta de Castilla y León y por tanto en el resto de la comunidad. Que se hacen muchas cosas, pero me oís todos, perdón, estoy gangoso de catarro, no sé si hablo algo bajo, yo me suelo enorme. Perdón. Bueno, lo que quieren es que sembremos algo que vaya haciendo que la Junta de Castilla y León se implique un tanto más en Handicap. Europa no da dinero, y como no da dinero, pues evidentemente se desinteresa mucho la gente. Pero lo que sí que es importante es que nos da un espacio enorme de grande donde lo que está pasando hoy aquí va a estar en 50 países dispuestos para toda la población que quiera
sea entrar en las jornadas europeas de patrimonio en Internet. Cada una de las conferencias que se ha programado, ya antes de que se empezara a hablar de hacerlo aquí, ya estaban subidas en esas páginas de Internet. ¿Esto va a hacer que vengan cientos de turistas? Pues no lo sabemos, no podemos asegurar nada de esto. Pero lo que sí que podemos asegurar es que esta bandera, puesta en el monasterio, puesta en la hospedería, va a ser reconocida por muchísimos ciudadanos europeos que aparezcan por aquí, como que este es un centro ligado a las jornadas europeas de patrimonio, que son jornadas abiertas de información y de divulgación del patrimonio propio. No venimos aquí a contar historias de Roma, ni de Grecia, ni de ningún otro sitio, venimos a contar las historias de aquí, de la comarca, del municipio, como queráis, del sur de Burgos. Y esto es lo que quieren. Y que a través de eso nosotros seamos capaces de hacer que vosotros sintáis que esto que estamos haciendo aquí también es vuestro y es una forma de ser de la cultura europea, del patrimonio europeo, porque es lo que somos, parte del patrimonio europeo. Que nos conozcan es importantísimo, por lo tanto, entre los 65.000 eventos que se han celebrado, porque ya se están acabando, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre, de esos 65.000, los que se han hecho aquí, algunos que incluso nos los hemos tenido que montar en un momentito, pues esos están ya colgados en Europa. Y es a través de ese esfuerzo que se ha hecho colectivo que se nos ha considerado como un ejemplo de buenas prácticas. También nos han dicho que tenemos que hacer cosas para jóvenes. Yo es que no veo aquí viejos. Sí, ¿verdad? El espíritu joven es el espíritu del padre Serafín, del padre Agustín, que son capaces de contar esto con un sabor terrible, con un sentimiento enorme. Una biblioteca que no tiene parangón, es bastante más grande que la de mi casa, yo creí que era grande, o el padre Agustín contándonos lo que es este monasterio y la historia de su monasterio. Bueno, ya os he dado bastante la lata con esto, eso quiere decir que no me tengo preparada la conferencia, así que haremos lo que podamos. Disculpadme. Es de verdad las cosas, no lo sé. Bueno, yo he venido a hablar del urbanismo de la Hispania céltica. Bueno, aquí vamos a empezar ya por desgravar algunas cosas. Y vamos a empezar por el principio de todo. El principio de todo es que últimamente nos lo hemos encontrado y nos ha hecho mucha gracia el ver que a pesar de que estamos constantemente, y nosotros ya hemos hecho durante 10 años, todavía no hay una idea de qué es lo que hace un arqueólogo. Y nosotros lo que hacemos es buscar, comprender, en la forma en la que podamos, con trocitos muy pequeños de lo que aparece conservado en la tierra o en algún escrito antiguo, intentar llegar a explicar aquella sociedad de la que ya no existe nada. Algún dibujo, algún resto arqueológico, alguna cosa. Con eso intentar trabajar y llegar a poder establecer. Y por aquí te vas. A ver, ya empezamos aquí. Bueno, sí. Ahí. Intentar explicar cómo fueron aquellos mundos del pasado. Intentando, por un lado, quitarle toda la narrativa romántica y romancera y explicar las cosas con la mayor sencillez posible, pero sobre todo no mintiendo. Las cosas que se dicen las sabemos porque tenemos tres cosas y las hemos puesto juntas y tenemos ya una línea, pero si solamente tenemos un punto, pues no tenemos nada todavía. Así que lo que hacemos es intentar y cumplir con esa norma que es ya tan vieja como Cicerón, de no contar ninguna mentira cuando hablemos de historia. Y tampoco dejarnos llevar por nuestros sentimientos políticos o de tierra. Simplemente la historia pasada está fuera de todo eso. Bien. La segunda parte de esta historia es que vamos a hablar de cultura céltica, de Hispania céltica. Yo sé que hay muchos compañeros a los que respeto muchísimo que discrepan totalmente del uso de lo celta y lo céltico. Te lo dedico, espero.
Pero cuando yo lo utilizo, no lo utilizo haciendo referencia a algunos individuos con piernas, brazos, cabeza y pensamiento. No tiene nada que ver con personas, no hablamos de raza, no hablamos de genética, no hablamos de... Yo no quiero hablar de eso. Yo lo que hablo es de una cultura que se desarrolla en un momento determinado, durante unos siglos, a lo largo de Europa, y que distintas formas de movimiento de las gentes acaban haciendo que vayan a distintos sitios. Eso es a lo que yo me refiero cuando digo céltico. No me refiero a celtas como los que vienen dibujados en los paquetes antiguos de celtas cortos. Bien. Se habla de una región que es la Celtiquea. ¿Qué es esto que está aquí en marrón oscuro? El frente atlántico, por un lado, y la Celtiquea de Centro Europa. Todos hemos oído hablar del románico, del gótico, del barroco, del modernismo, y no produce ninguna sensación terrible, es decir, que tenemos unas iglesias románicas en nuestra comarca, o tenemos unas maravillosas casas modernistas en nuestro pueblo. Eso no produce ningún tipo de escozor, pero sí lo produce si decimos algo como céltico, porque hay malas praxis antiguas, pero tenemos que lavarlas y olvidarlas. Entonces, si podemos hablar de románico, también podemos hablar de céltico. Estamos hablando de un movimiento cultural que se extiende por muchas zonas y llega a muchos sitios. El modernismo en Finlandia es una preciosidad lo que hay, pero no se parece en nada al modernismo de Teruel. Eso también es cierto, pero es la misma corriente. Entonces, permitidme que siga utilizando céltico y que mis compañeros discrepen, me parece perfecto. Bueno, la Hispania céltica de la que vamos a hablar es un poquito de todo esto. Esto es la zona más grande, pero estamos en Castilla y León, tengo la cabeza como un botijo, y entonces decidí hacer una cosa más escueta. Vamos a hablar de una zona de influencia que es Galicia, Asturias y el territorio lusitano, y luego de nuestra Meseta celtibérica y pastea. Vale. En la zona de Galicia, Lusitania, Asturias, Esperanza sabe muchísimo más de todo esto de lo que yo sé, pero bueno, me va a perdonar los errores. Tenemos que el bronce final, el periodo del bronce final, empiezan a aparecer estas construcciones, poblados, castros, en los que la gente vive en casitas redondas, con sus tejaditos, con sus cosas, construidas sobre un zócalo en unas ocasiones, en otras ocasiones no, y sobre todo utilizan el zarzo, es una palabra que siempre se me atora, el zarzo, un entramado de maderas finitas, sobre postes un poco más importantes, y recubierto de arcilla. Lo habéis visto seguro. Pero bueno, eso es lo que se va a utilizar. Son sitios pequeños. Algunos no llegan a media hectárea. Otros llegan hasta una hectárea y algo. Y se sitúan en zonas fáciles de defender. Tienen sus murallas, a veces tienen sus fosos importantes, y se sitúan como el de Baralla, en una peninsulita, y ahí está, un sitio precioso para ver delfines. O el de Cabo Blanco, que también ya veis cómo se prolonga el mar. O este de la Barquerona, que si vais, os encontraréis ahí un inmenso eucaliptal ahí adentro lleno de garrapatas. Y bueno, no es muy fácil de poder visitar. Pero que tienen esa forma de establecerse para controlar un pequeño territorio, que es los valles adyacentes y los recursos que puede proporcionar los caminos de acceso hacia su población. Esta es la fotografía del Castro de Baralla, que a mí me parece muy bonita, porque nos permite ver que hay casas redondas circulares de unos 3 o 5 metros de diámetro, en las que os preguntaréis dónde está la puerta.
Bueno, pues la puerta está por encima de esas piedras, no quedaría nada, pero evidentemente entraba por una puerta que estaba sobrelevada al suelo. ¿Para qué? Para evitar que el agua se meta cuando llueve. Es que es Galicia. Claro, en Galicia suele llover. Bien. Cuando aparece una cosa ya un poquito más alargada, no tiene esquinas. Las esquinas aparecerán más adelante. Cuando ya llega el siglo III, empiezan a aparecer otro tipo de fotografía de respaldo. Empiezan a aparecer otro tipo de formación. Las casas empiezan a estar pegadas unas a otras, comparten un muro medianero, y la parte trasera de la casa empieza a formar lo que sería la cintura de protección del poblado. En el centro queda un espacio vacío, son poblados de espacio central. Las puertas de las casas abren a ese espacio central y tienen una puerta común de entrada a todo el espacio. Hacia el siglo, finales del siglo III, finales del siglo III, empiezan a aparecer las gitanías. ¿Qué son las gitanías? Se ha producido ya un cambio. Hay un cambio cultural, pero también hay un cambio económico. La población parece, estimamos, que se ha incrementado. La situación de los pequeños poblados empieza a ser un poco más compleja y tienden a juntarse para tener más control de una superficie mayor de territorio, aunque queden pequeños poblados todavía funcionando, pero quizá aparece una estructura interna. No son, esto es un palabra enorme, no son pseudo-hipodámicos, es decir, no son calles ortogonales, no hay una estructura urbana perfectamente planificada, pero sí que hay suficiente organización como para que veamos que aparecen manzanas, más o menos bien dibujadas, pero están ahí. Y esto ya es un avance. Y junto a ese avance, en estas reconstrucciones, una parte de ese poblado de San Fins, aparecen estructuras rectangulares. Pero son estructuras rectangulares que os llamo la atención sobre esto. Son esquinas ortogonales. Llegará un momento en que esas sean, como las que vemos en cualquier casa, como una cremallera o por aproximación. Pero ya empiezan a aparecer. Va a ser el cambio. A partir de ahí ya llegará una ola que se va a mantener hasta el siglo I después de Cristo. Estamos ya al final del periodo y ya lo vemos en un yacimiento como la Corona de Corporales. Ya vemos que las casas empiezan a ser rectangulares. Aquí no comparten el espacio medianero, no está compartido, son casas individuales. Y esto también nos ha dejado ver que no todas las casas son casas de vivienda. También hay algunos espacios que se han utilizado como centros de producción. Almacenes o forjas, que no quiere decir que no viviera ahí alguien, pero parece que la cosa es así. Bueno, vamos a dar un salto, vamos a dejar esta zona del occidente y nos vamos a ir ahora a ver la parte de lo que sería la meseta. Nos vamos a ir a la zona de la montaña, esto es la celtibería, pero vamos a hablar de la celtibería solamente la parte de la montaña y la parte que sería todo el muro medio, que son la zona de los páramos, de 3 páramos para todos, ¿no? Bien, y en Zarranzano vemos que hay casas circulares, pero esto es una rareza. Zarranzano ya estaba construyendo las casas en ese mundo del inicio del hierro, ya estaba haciendo las casas rectangulares, pero no sé por qué de repente deciden cambiar. Y esta casa circular que veis aquí, esta casa circular, acaba superpuesta a una casa rectangular. Hay un retroceso y en este yacimiento. Pues Sauco nos enseña lo contrario, que aparece una casa rectangular
sobre lo que fue una casa circular. Y en esta imagen vemos, en Castilmorán, vemos la distribución de lo que es una casa de estas rectangulares. 3 espacios, un espacio central donde está el fuego y 2 espacios que parecen ser, por un lado, almacenes, pero también, por el otro lado, como vivienda inespecífica. Esta debería entrar después, es un error que he visto esta tarde, debería entrar después. Pero bueno, el mundo de los castros, de estos pequeños castros, va a sufrir una cosa que también es un palabra muy bonito, sinecismo. Es decir, porque la población ha decidido ir creciendo, porque las condiciones de producción son mejores, porque la estabilidad es menos conflictiva que en periodos anteriores, se tiende a centros más grandes, porque hay excedentes que pueden ser gestionados de otra forma y son más positivos. Igual que en este momento empiezan a aparecer ya los mercados mensuales o semestrales o bimensuales que hemos conocido en épocas recientes, sitios donde se intercambian. Y esto hace que la población necesite, las pequeñas poblaciones necesitan juntarse en sitios que son centros de poder. Centros de poder porque posiblemente la élite que vive en esos castros que ya existían antes, algunas veces se vuelven a construir nuevos, totalmente nuevos, esas élites son más capaces de mantener relaciones comerciales y estables y dar más estabilidad al resto de la población que está en su entorno y proporcionar mejores rendimientos económicos, mayor beneficio. Y no hablamos aquí de monedas, hablamos de mayor riqueza en todos los sentidos. En este momento, que es Numancia, ya podemos ver que la estructura es distinta. También es cierto que aquí estamos viendo una foto en la que están parte de las viviendas que se hacen en época ya de romanización. No todo está así de claro, pero sí que es cierto que ya hay calles. Hay calles, hay casas con sus puertas hacia las calles están integradas, tienen una forma más organizada que lo que son los castros que habéis visto. Bueno, vamos a ver ahora qué es esto. Eso de arriba es un castro, el castro de San Vicente. Ese castro de San Vicente, como podéis ver, en qué calle vives no era posible decir en la calle San Agustín número 3. No. O sea, el cartero de hecho desapareció en esta época. Era una especie que dijo, no, ya no podemos seguir así, porque claro, le daban una bolsa de cartas, que las cartas eran de piedra, y tardaba 6 días en entregarlas. Entonces, decidieron así. Bueno, eso es una distribución de un castro. ¿Vale? Ya lo tenemos, tiene su muralla, tiene sus grandes barrancos que lo rodean, por lo menos en parte, y alguien decidió, oye, igual ponemos un poco de orden, algún descendiente de alguno de los carteros. Entonces empezaron a hacer otro tipo de construcciones. Pero bueno, vamos a ver esto. El Soto de Medellilla, que es de esta época, que es anterior a lo que hemos visto de Numancia, evidentemente, veis que ya empieza a haber alguna estructura cuadrada, rectangular, angular y alguna redonda. Esa que he puesto ahí es que me gusta mucho, porque es un suelo hecho con adobes, y los adobes tienen una gran importancia. Vienen desde Huila, pues se piensa que igual vienen desde Mesopotamia. Hay otras ideas en cuanto al origen del adobe como elemento de construcción. Hoy, el adobe vuelve a ser un elemento de construcción, pero el tapial vuelve a ser también un elemento de construcción. ¿Todos habéis visto los anuncios de Ricola? ¿Sí? ¿Os suena? Sí. Bueno, pues Ricola tiene una fábrica en Suiza que está hecha toda en tapial. Barro. Impresionante. Impresionante. Barato. Hombre, el barro se hace con agua y tierra, no hay que ponerse loco. Y paja, los restos de paja.
Pues con eso se hacía el adobe. Volveremos sobre el adobe porque para nosotros tiene una importancia grande. Pero ya veis que en este momento el Soto de Medinilla está haciendo las casas circulares o con tendencia circular, aunque parece alguna cosa más angular. Y claro, a nosotros nos dicen que hablemos de... Y yo tengo que volver a nuestro sitio. Nuestro sitio es Clunio. Clunio, no sé si habéis oído hablar de él, pero Clunio es una pequeña, gran ciudad celtíbera, Arévaca en concreto, que es el hermano pobre de la ciudad de Clunia romana. Es el origen. Es la ciudad Arévaca, que es en alguna forma sitiada por 2 veces, que tiene sus murallas, que tiene 83 hectáreas de superficie, que ha tenido una vida larga, porque por lo menos sabemos que la primera muralla o ya está hecha o se está construyendo en ese momento es del siglo IV, finales del siglo IV, principios del siglo III, algo que es muy importante. Ulaña es otro gran yacimiento de esta época, tiene 285 hectáreas. 285 hectáreas es una anomalía total. Ahora, en el siglo IV, que es curioso, en el siglo IV ya está funcionando la Ulaña. La Ulaña es, con diferencia, el más grande de los que ahora mismo conocemos. Bien. Estas líneas que están aquí en rojo, os preguntaréis qué significa eso, gusanitos, no. Son los paramentos que quedan ahora de lo que fueron las murallas de esta ciudad. ¿Y por qué hay estos cachitos nada más? Pues porque hay unos desniveles muy profundos, hay unas terrazas excavadas que tienen la altura de esa pared, si no es un poco más, que forman parte de la defensa de la ciudad. Una cosa no tan vertical, pero casi tan vertical como eso, con una pequeña estacada encima, es inexpugnable ya, directamente sin ella, pero poniendo eso todavía es más difícil. Es protección para el que esté ahí tirando piedras, que no hace falta tirarlas. Y esos desniveles tan profundos son los que hacen que sea innecesario construir murallas de piedra de 2-3 metros de ancho con unas caras de piedra de sillarejo casi así de lisas, pero no en toda la superficie. Aunque también os puedo avanzar que en este año se ha hecho una campaña aquí que nos ha permitido encontrar lo que no conocíamos, aunque suponíamos. Una muralla en la zona baja con una puerta de gran importancia. ¿Y qué es una puerta de gran importancia? Prestigio. Es prestigio. Si yo puedo hacer este templo, ¿para qué voy a hacer una capilla? Que cuando venga alguien a verme sepa que este es mi templo, este es mi poderío, este es mi dinero, esto es lo que yo soy. Es una forma de decirlo. Si vienes por el camino, verás que mi puerta es una puerta como Dios manda. Está fortificada y aquí no vas a pasar si no quiero yo que pases. Y eso es lo que hemos encontrado ahí abajo. Veremos que nos dejan aquí. Este sitio, urbanísticamente, tiene cuando menos 3 zonas diferenciadas. Hemos encontrado una zona en la que los restos culturales, y las cerámicas, los trozos de esos adobes, de los que hablaremos ahora, de los molinos, están muy compactos. Y esa zona es esta zona de aquí. Esta zona. Y esta ladera. Tenemos otra zona en la que vemos que eso se produce como en paquetes. Tenemos un paquete aquí, un espacio en el que no encontramos nada, otro paquete allí, otro paquete allí, pero está dentro de la zona de la muralla. ¿Qué es lo que estamos pensando que sucede? Pues como en un gran yacimiento que es Manching, en Alemania, hay una zona de concentración de las casas de la gente más importante, pudiente, es lo que se da como argumento, y otra zona en la que hay
casas con jardín o con huerta, o con un espacio para los animales. Pero todo eso está dentro de las murallas. Estamos hablando de un sitio que también tiene 200 y pico hectáreas de ocupación. Y donde van a vivir, en las temporadas que necesiten, los jefes de los castros que perimetran ese sitio. No esto, el alemán. Porque se encuentran cosas que son similares en un sitio y en otro, pero no en nosotros, con lo cual se considera que eso puede ser una explicación. La casa del jefe del poblado de a 6 kilómetros, que tiene su mansión también aquí, donde en el centro de poder. Estamos hablando de que estos sitios son capaces de concentrar población que antes estuvo dispersa. En el siglo IV ya están empezando a desarrollarse, si no están ya desarrollados, todavía no lo sabemos, y se convierten en un centro de poder que controla un gran territorio. Son lo que en el Mediterráneo se llama ciudades-estado. Pues esto viene a funcionar igual, son ciudades-estado. Vale. Por comparación, no hace falta que lo diga, ahí tenéis. Los que son próximos a nosotros, que son también celtíberos, y estamos hablando de Clunio, que esta es la parte que me gusta explicar por qué. ¿Por qué Clunio y no Clunia, como dicen todos los textos romanos? Pues es Clunio porque se llamaban ellos a sí mismos Clunio. Eso es lo que está escrito en las monedas que emitieron ellos. Lo que está debajo del caballo es lo que está escrito ahí abajo. Y eso es Columnio. De ahí, hablando con los filólogos, pues les parece correcto que la ciudad se llamara Clunio. Porque lo que dice ahí es de Clunio. Esta moneda está emitida por la gente de Clunio. Bien, por si esto pudiera causar algún tipo de pregunta, los romanos que estuvieron ahí lo sitiaron 2 veces y estas cosas, en un tiempo impreciso, totalmente desconocido, aunque ya hay gente que le ha puesto fecha en el 42, en el 36, esto es del año 50, no, esto es del año 35, no hay ningún dato que nos lleve a poner a eso fecha. Pero es la misma moneda, con algún aditamento. Bueno, la misma moneda porque de entrada tiene estos 2 palitos aquí dentro. Nadie sabe qué quiere decir eso, ¿eh? Aquí tiene un desvío. Aquí. Bueno, este collar es distinto, porque tiene un rabillo parecido. El caballo tiene unas características similares. Este un poco más desnudo, este un poco más vestido. Pero tiene unas características similares. Y por si acaso no sabíamos de qué hablaban, le ponen el nombre en latín. El nombre que ellos conocían, que no sabían pronunciar bien, lo escriben con caracteres latinos. ¿Para qué? Bueno, que sepan que esta moneda ya está hecha por gente que está romanizada o está machacada y tienen que emitir la moneda para pagarlos o lo que sea, con la leyenda en latín. Y esto no es el final, porque también tenemos que saber cómo se llega de Clunio a Clunio, porque en el año 56 se asedia la ciudad, es la última noticia que tenemos escrita. No hay ninguna noticia más en la que se mencione Clunia. Luego se mencionan otras cosas, y como, bueno, pues como entraron en aquellas ciudades y también las arrasaron, ¿por qué no a Clunia? Bueno, o a Barcelona, pero no entrar en esa ecuación. Yo no puedo admitir y explicar eso como una consecuencia. No hay ningún dato escrito. Y arqueológicamente no lo sabemos. Sí sabemos que hubo ataques, lo que no sabemos es las consecuencias de esos ataques en la ciudad. Así que en el año de Tiberio, sobre el año 43 o por ahí, eviten esa moneda. Y esas monedas, pues mira, qué curioso, ponen Clunia, ya no ponen Clunio, ponen Clunia, ponen el nombre ya totalmente latinizado, el que es fácil de pronunciar. Y como estos días ha habido gente que lo ha intentado decir lo de Clunio, y ya han tenido sus problemas, entendemos, hoy podemos entender los problemas que pudieron tener los latinos, que no todos debieron ser romanos, los que vinieron por aquí, para pronunciar ese nombre. Y Clunia sería más.
Sí. Era evidente. Pero aquí se termina la historia del caballero de la lanza. Bueno, porque el caballero de la lanza tiene mucho recorrido en silencio, eso sí, totalmente en silencio. 2 milenios más tarde, los más mayores de esta sala recordarán las monedas de 5 céntimos y de 10 céntimos. ¿Sí? Pues en esas monedas se recupera el espíritu de los celtíberos y de los íberos españoles y se les lo ve en esas 2 monedas. 2 monedas de aluminio que no valían mucho. Con 5 céntimos a mí me daban 2 caramelitos pequeñitos. Y un puñado de confites. Y pipas que te las cogieras y te las dabas en la mano. Bueno, pero no es el único sitio. Bueno, es junto con Secotia Laca los 2 sitios que emiten moneda de plata. Secotia va a emitir también con el nombre de moneda de bronce, o de cobre. Pero bueno, esta es la moneda que emiten ellos. Son 2 en Clunio, que solamente tenemos 6 monedas y media, no tenemos más. Hemos podido diferenciar que hay por lo menos 4 emisiones diferentes. Hay 4 emisiones diferentes. ¿Y por qué hacen emisiones diferentes? Pues porque, como posiblemente las utilizaron para pagar impuestos, pues por lo menos si pago estos impuestos, que no me venga luego que no he pagado, que venga con su nombre. Y ya para terminar, nos vamos a pegar un salto largo, vamos a dejar a Roa de Duero por el medio, que es un sitio interesante donde yo empecé a escalar, que es el sitio de Pinti, en Padilla de Duero, un yacimiento sensacional que cada año nos descubre alguna cosa nueva fuera de serie. Y este sitio sensacional, con sus 25 hectáreas, 2 amurallamientos enormes, con el descubrimiento por fotografía aérea de las estructuras, ha permitido saber que la urbanización, el urbanismo, es un tanto distinto a lo que hemos visto. Las casas no están pegadas, no comparten una pared medianera, están ligeramente separadas. Cada casa es una unidad independiente. ¿Y por qué? Porque, no sé, llovería mucho en aquella época, o caería mucha nieve. La cosa es que necesitan que haya un espacio entre las 2. O eran muy propios. También puede ser, son de Valladolid. Y como ya me han avisado 2 veces que os he extendido mucho, recuerdo, la edad del hierro, las ciudades son, la edad del hierro 2, son ciudades fortificadas y son ciudades-estado. Con dependientes pueden tener pequeños castros alrededor con los cuales controlan un territorio, pero necesitan controlar un territorio. Y aunque pertenezcan a un mismo grupo arévacos, cada población, Secotia, Laca, Clunio, Pinilla, Trasmontes, Ecovirices, que también emite moneda de plata, son lugares estables, con lo que eso conlleva. No son mediterráneas, pero tienen esas características. En el caso de Clunio, pues, si consideramos que Secotia Laca no es un dependiente de Clunio, por la diferencia de tamaño, yo creo que se puede hacer, tenemos que considerar que el territorio de cada uno de ellos es un poquito menos que los 400 o 500 kilómetros cuadrados que dominaría Pintio. Está en una zona diferente, allí las montañas son lo que aquí son los páramos, la cosa es muy distinta. Pero en este caso, hemos podido ver que, con una técnica que se llama la del vecino más próximo, a la mitad de camino se separarían. Tenemos aquí a Clunio, tenemos aquí Pinilla Trasmonte y tenemos aquí Secotia Laca. Secotia Laca y el castro de David están pegaditos. Clunio, el castro de Arauzo, el castro de los Rayicos, en la misma meseta de Clunia, y el castro de Fuentenuño, serían dependientes de Clunia según
este formato de investigación. Hay mucho que investigar, pero esto de momento es así. Y el territorio que estaría ocupando, está puesto en un círculo, pero bueno, para hacernos una idea suficiente, serían sobre unos 110 a 120 kilómetros cuadrados. Montes, bosques, páramos, ríos, tierras de cultivo, grandes y fértiles, con lo cual, bueno, no es pobre, de hecho no es pobre. Y con esto, y su paciencia, pues les doy las gracias por habernos escuchado. Y así le doy paso al siguiente conferenciante, si quiere. Bien, Esperanza es una investigadora de primera línea, arqueólogo profesional, dedicado exclusivamente a esto, no porque es capaz de hacer muchas cosas a la vez, una dibujante extraordinaria y una gran amiga. Por lo tanto, tengo que decir que ha hecho un gran esfuerzo de estar hoy aquí, ha salido de trabajar, ha cogido un coche alquilado porque el suyo se estaba moviendo, se ha cogido a su perro, se ha venido hasta aquí atravesando las nieblas de las montañas cantábricas y ya ha llegado a las 5:30 de la tarde, así que su esfuerzo es grande, pero es que lo que nos va a contar merece la pena. Nos va a hablar sobre lo que Roma también hizo sin hacer grandes templos. Te lo busco, si soy capaz de... Sí, muchísimas gracias. Me dijo Luis el otro día, ¿tienes ganas de preparar el PowerPoint? Y yo tenía como 200 imágenes, así que como hay que resumir, lo que he hecho ha sido acotar y efectivamente he venido a hablar de mi libro, porque es muchísimo más fácil restringirnos a lo que nosotros mismos excavamos que no a lo que hacen los demás. Muchísimas gracias a ti por el alojamiento, por la ayuda, a los padres agostinos y a la posibilidad de pertenecer a este pequeño gran grupo de personajes que bueno, tratamos de sacar y valorar lo que es la arqueología y el patrimonio, que hoy cada vez es más complicado. Yo quisiera hablar precisamente de que no todo eran templos, porque cuando hablamos de arqueología y de arquitectura romana, indefectiblemente siempre llega a nuestra mente, a nuestro constructo ideológico de lo que estamos hablando, este tipo de imágenes. De hecho, si buscamos en Google, puesto al azar simplemente arquitectura romana, arqueología romana, estas son las imágenes que nos ofrecen. Esto es un sesgo monumentalista absolutamente pasmoso. No podemos hablar ni siquiera de un 5% de lo que eran realmente las construcciones monumentales ni de estas características. Es como si estudiásemos la vida de las abejas, y en vez de estudiar a los pequeños obreros, que son miles, estudiamos únicamente a las reinas. Es más o menos lo mismo. Entonces, ¿en qué consistía la arquitectura y la arqueología en época romana? Pues en toda una serie de pequeños... Igual se pregunta algo más, en toda una serie de ejemplos que a día de hoy tenemos muy desdibujados por los medios, por lo que nos enseñan, y como muchos de nosotros hemos estudiado historia para poder acabar siendo arqueólogos, en la carrera también estudié esto. Nos enseñaban de una manera bastante particular lo que era la arqueología y la arquitectura romana. Cuando nos hablan de cuando nos hablan de calzadas romanas, que es la primera infraestructura en la que se asientan toda esta serie de yacimientos, de asentamientos de esta cronología, también tenemos esta visión monumentalizada de grandes piedras, de grandísimos bloques que conformaban toda una red circulatoria que es inexistente a día de hoy. Hace un montón de años que Isaac Moreno, que seguro que os suena, que lo conocéis, viene luchando y tiene ahora su propio canal de YouTube y demás para borrar esta imagen desdibujada que tenemos de la realidad. La mayoría de las calzadas romanas, le cojo un par de imágenes de aquí precisamente a él, la mayoría de las calzadas romanas, de lo que hoy en día conocemos como calzada romana, tiene este aspecto, o sea, no simplemente lo que se llama como vía terrena, que tiene su nivel de rodadura, tiene posiblemente su estatumen y su rudus y demás, pero este es el aspecto real, no lo que nos están vendiendo. Y esto es lo que deberíamos empezar a valorizar, no destruirlas como se está haciendo ahora mismo en Castilla y León, que
que a día de hoy, yo por lo menos ya tengo estas 3 denuncias contra la administración y demás, y da igual porque se siguen llevando por delante, a pesar de estar catalogadas y bien caracterizadas. Cuando excavamos una calzada romana, muchas veces este es el aspecto que tenemos. Esta excavación, esta hace 5 años aproximadamente, es la vía de la Gavesa, y veis perfectamente el terraplén, y se ha salvado precisamente porque la pista forestal está levemente más abajo, si no también hubiera sido destruida, porque la mayoría de nuestra infraestructura viaria a día de hoy está encima del romano, porque es mucho más cómodo tener la circulación ya preparada. Como os digo, este está al lado de uno de los campamentos, y este es el aspecto que tienen las vías romanas de alta montaña, bastante diferente a lo que conoce la mayor parte del público, del gran público a día de hoy. Esto también tenemos que enseñar a valorarlo. Esta imagen, que me gusta bastante, permite, si veis, bueno, yo os tuteo, si veis estas líneas de por aquí, esta es la calzada romana, que está reparada en varias ocasiones y que continúa por las alturas, y que evidentemente es una calzada que únicamente es una vía que solo se utilizaba en época estival, porque en invierno siempre se encuentra con estas características. Otro tanto por los acueductos y con toda la red de infraestructura acuífera hídrica que entramos en el pasado. Cuando nos hablan de acueductos siempre pensamos en algo semejante. No he traído de Segovia porque es posiblemente lo que estáis pensando, pero el Pont du Gard a día de hoy es una construcción absolutamente magnífica y pasmosa, pero muy alejada de la mayoría de los acueductos que había en época romana. Cuando hablamos de acueductos y de infraestructura para llevar el agua a diferentes sitios, tenemos que pensar más en este tipo de instalaciones. Son pequeñas canalizaciones realizadas en el Buscamienticum, o a veces con un pequeño acabado en el Pusecninum, con su infraestructura subterránea. Lo de que nos llame la atención el acueducto de Segovia y muchos otros es porque van volados por poner al aire, pero es algo realmente anómalo, por la única circunstancia de que llevar el agua al aire libre lo que hace es ensuciarla. Va cayendo toda una serie de restos. Los romanos no tocaban con cristales este tipo de infraestructuras, entonces es muchísimo más sano en lugares como el Chorrillo meter todas las canalizaciones de manera subterránea. ¿Cuántos conocemos de esto? Pues posiblemente, si yo os preguntara ahora, pues muy pocos, ¿verdad? Y sin embargo la mayoría de las infraestructuras hídricas responden a este tipo de construcciones, hechas con tierra, con arcilla y con opus diametricum como este de aquí. Este es de los jardines del Cid, está trasladado, se trasladó cuando se excavó al lado de San Isidoro, en lo que hoy en día es San Isidoro dentro del propio León, y se ha trasladado a los jardines del Cid para que la gente pueda sentarse encima. ¿Qué encontramos nosotros cuando excavamos? Pues si alguno de vosotros conoce, estamos haciendo una excavación en Poza de la Sal, en la antigua ciudad de Flavio Augusta, aquí en Burgos, me refiero a una hora y media aproximadamente aquí, y estamos excavando el edificio de captación de aguas de la ciudad en la que se instaló en un primer momento. Una ciudad, un asentamiento de grandes dimensiones, jamás se desarrolla si no tiene suficientes recursos hidráulicos e hídricos para que una población de más de 1000 personas pueda subsistir. Esto no se consigue con aljibes, si no hay surgencia, si no hay fuentes, si no hay manantiales, no funciona. Este tipo de edificaciones y de edificios son los que realmente tenemos que buscar cuando hablamos de arquitectura y de arqueología romana. Lo que estáis viendo son 4 siglos de continuidad, porque el nivel freático funciona, y funciona también que a día de hoy tenemos que meter una bomba todos los días por la mañana para quitar el medio metro de agua que sube cada media hora aproximadamente. Es decir, cuando el pueblo romano en época tiberiana se instala en este espacio, luego volvemos sobre él, ya conoce este tipo de infraestructuras hídricas. Y lo que estáis viendo pues, son piedras y grandes sillares que hay por aquí, en realidad solamente son las cimentaciones. Toda la zona superior son adobes, porque apuntando en lo que ha dicho Luis, yo también quisiera hablar de esa arquitectura mundana, no monumental. Este tipo de canalizaciones, este tipo de tuberías son los que mayoritariamente se están utilizando y que estamos equivocando en muchísimas ocasiones porque las confundimos con el índice, con el imbrex romano, con la teja árabe. Y esto yo pensé que era una bobada hasta que un día se nos ocurrió empezar a dibujarlas de verdad. La teja no tiene esta forma,
no es perfectamente cilíndrica, la ceja siempre tiene una pequeña ondulación hacia la zona superior. En la excavación que acabáis de ver encontramos más de 50 ejemplares que pertenecen a tuberías y que en un primer momento confundimos con tejas, evidentemente, porque tú solo encuentras un pequeño galvo, un pequeño fragmento que pertenece al conjunto entero. Evidentemente, localizar espacios, esta también es de San Isidoro, para que os hagáis idea, de Ponímega, de algunas de Burdeos, y en algunos sitios con muchísima más suerte que nosotros, donde el estado del subsuelo permite circunstancias de anoxia, circunstancias anaerobias donde no hay oxígeno y las bacterias se comen los materiales orgánicos, están recuperando las canalizaciones que son de madera mayoritariamente. Y era muy normal que las canalizaciones y todas las tuberías fueran de madera. ¿Cuántos acueductos había en el aire en esta zona que nos está excavando? Pues ninguno, son todos subterráneos, porque es mucho más higiénico y es mucho más sano. Además, el agua está bastante más buena. Algunos otros ejemplos, esto lo acaban de excavar en Bélgica, donde se ven los desarenadores, las zonas de sujeción, hay pozos, pues una cosa absolutamente increíble. Entonces, ¿por qué? Todo esto es una introducción, en realidad. ¿Por qué hablamos de estos elementos? Pues porque cuando nuevamente nos hablan de arqueología y de métodos de construcción de época romana, pues nos hablan del opus incertum, del ciclopeum, del africanum, el opus craticum, que siempre aparece la misma foto de esa casa en Pompeya, que parece que no hay otro lugar donde se haya utilizado este sistema de construcción, el opus vitatum, el opus reticulatum, el opus isódomo, el opus mixtum, por supuesto, que está mezclado con testaceum, o los Porto de Ostia, que es maravilloso, con una ópera testaquea fantástica y fabulosa, hecha con ladrillos perfectamente medidos, bipedalis, las grandes puertas negras con sus rellenos de fuscamenticium y la construcción en tapial de grandes bloques isódomos hechos de manera ciclópea y demás. Bueno, mis 25 años de excavación arqueológica, que ahora ya son más, porque soy muy mayor, he encontrado 2 o 3, y sin embargo esto es lo que siempre se estudia. La mayoría de las construcciones que estamos encontrando en arqueología cuando trabajamos en el campo es lo más barato, útil y fácil y práctico, y hay que ser pragmático al final. Entonces, abundando, como decía, en lo que ha dicho Luis, la mayoría de las construcciones que estamos excavando, evidentemente no en grandes urbes, pues son adobes, son tapiales que se han deshecho con el paso del tiempo, porque en el preciso instante en el que un muro de adobe deja de ser utilizado, deja de ser habitado, se muere, y además el adobe se muere muy rápido. Si habéis visto cuando una casa se abandona y es de adobe, en un año ya está en el suelo. Primero empieza a exfoliar a los laterales, desgasta por arriba, y cuando se cae la primera teja, ¡pum!, hasta luego luces. Entonces, bueno, hay algunos ejemplos, evidentemente en Cartagena. ¿Seréis tan amables de apagar un segundín para ver esta fotografía? Porque es que yo creo que se me ha pasado. Esto que estáis viendo... Se ve peor. Se ve peor. Apagar de todo. ¿Se puede? Sí. Si apagas, la renovación sale mal, ¿eh? Solo un segundín para que lo veáis. Ahí. Vale. Lo que estáis viendo es una fotografía que hice en junio de hace un par de años de uno de los ópida de mayores dimensiones que hay en la zona de la meseta. Ya podéis entender si queréis, que era simplemente porque lo vierais, porque si no, esto es un crecimiento vegetativo diferencial que conocemos como crop marks, absolutamente maravilloso, donde hemos obtenido la planimetría de la zona sur del Oppidum de una manera exacta y explícita. Este es el Oppidum de Sóbriga, ocupado desde la primera edad del hierro, posiblemente desde época calcolítica, tenemos un montón de restos paleolíticos también, donde 250 hectáreas fueron construidas con adobe únicamente. ¿Qué queda de todo esto? Pues casi nada. Por la muy sencilla circunstancia de que los agricultores han metido subsoladora durante los años 80 y 90, si no sabes lo que es una subsoladora, tiene un arado, puedes encender ya, si quieres. Muchísimas gracias. La subsoladora tiene un arado hasta 1 metro de profundidad, lo que implica que los adobes se levantan. ¿Qué pasa? Que es que encima, como el adobe ha sido encalado
para que sea completamente hidrófugo y las ratas y ratones no entren dentro, es un abono absolutamente estupendo. Entonces el agricultor sabe que cuanto más destruya, más rico le sale el trigo. Y no trigo tirar los girasoles. Salen absolutamente exquisitos. Excavamos una de esas zonas, que es un granero de grandísimas dimensiones, porque el pueblo de Aceo, uno de los pueblos célticos del norte de la meseta, era reconocido por el reparto de grano entre la población. Lo que hemos encontrado nosotros es, si os fijáis, pequeñas habitaciones donde se guardaba todo este grano y que están completamente encaladas, el interior y el exterior, precisamente para higienizar todos esos espacios. La cimentación que había por debajo de este edificio es de más de 1 metro de potencia, que aísla el edificio del resto de todo lo que hay debajo. Bueno, pues toda la construcción, absolutamente toda la construcción es de adobe. ¿Qué pasa? Que cuando llega el pueblo romano, que sepamos, ya estaban aquí en época de Vespasiano, aunque tenemos un montón de restos de las garras cántabras, me refiero aquí, viviendo dentro de este edificio, lo que hacen es cortan los adobes, y cuando digo cortan, cortan posiblemente con una sierra, porque está marcado, y construyen exactamente encima. Pero vuelven a construir nuevamente con adobes, porque los romanos eran antiguos pero no tontos, y sabían que evidentemente el mejor método constructivo que hay en la zona de la meseta, donde tienes que caminar más de 25 kilómetros para conseguir una maldita piedra, es construir en adobe. Es tan fácil como irte a 10 metros, coger barro, mezclas con agua, mezclas con barro y obtienes un elemento absolutamente aislante y además hidrófugo y higienizado con cal viva. Bueno, una pequeña reconstrucción que hizo Zoilo ahí. Y no solamente construyen los edificios con el adobe, sino que también todo lo que son los muebles internos de estas edificaciones están realizadas también con adobe. Esto es un horno que encontramos dentro de una de las cocinas que tenía todavía los pajaritos y el cerdo, el último cerdo que se habían estado comiendo, estaba dentro del horno, que está hecho con bóvedas de aproximación de falsa hilada. Y para terminar, no sé cómo voy, pero yo lo digo un pequeño ejemplo, simplemente para que seáis conscientes de las dimensiones tremendísimas que puede llegar a adquirir un asentamiento realizado con estas construcciones mundanas. Esto es Flavia Augusta, a las faldas de Sarionca, de Cerro Milagro, un lugar que conocí porque aquí el caballero Valdés me invitó a participar en un proyecto de investigación que buscaba valorar el potencial arqueológico de la zona de Poza de la Sal. Entonces llegamos y no recuerdo si en la primera prospección encontramos 2.500 objetos aproximadamente. Es una locura. Es uno de los sitios con mayor potencia de ocupación desde época del Paleolítico inferior hasta la época actual. No hay ningún solo hiato de discontinuidad. Está ocupado siempre por la muy sencilla razón de que tienen una sala al lado, se llama Poza de la Sal por algo, si no habéis estado, os lo recomiendo. Si venís no me acuerdo cuándo vamos a estar, en septiembre creo que es, os dejamos excavar con nosotros también, en los sitios para voluntarios. Pero bueno, después de época paleolítica hay varios asentamientos neolíticos por la zona, hay un pequeño ducto calcolítico absolutamente desmedido en la zona del Castellar, y en la Edad del Hierro ocupan Sarionca, lo que hoy en día es el Alto del Milagro, que no me acuerdo cuánto mide, pero también son 200 hectáreas también, más o menos. Entonces está poblado por autoigones, otro pueblo céltico del norte de la meseta, y en época que sepamos ya augustea, lo que hacen es se bajan a la Paleovega, a la zona de la vega del río Mino, y empiezan a construir una ciudad de dimensiones que acaba siendo de dimensiones absolutamente extraordinarias. La llaman ciudad, pero no sabemos si administrativamente tenía esta potestad. De hecho, conocemos el nombre de Flavia Augusta únicamente por una cuestión toponímica. Han aparecido 3 restos epigráficos donde habla de Flavia Augustanos, y teniendo en cuenta que 2 de ellos han aparecido en Poza de la Sal, damos por hecho que por la cuestión de la redundancia es posiblemente este asentamiento, que es desmedido y que además se encuentra justo al lado de la calzada. De hecho, la calzada, no sé qué se llama aquí. Esta carretera de aquí, que lleva a día de hoy a Oña y a Salas de Bureba, está justo encima de lo que era la calzada romana, de ahí que no tengamos. Y vais a ver ahora con las reconstrucciones cómo es gigantesco. Bueno, ¿por qué hablamos de Flavia Augusta? 1, porque estábamos allí, y 2, porque hicimos una georradar, una geofísica de aproximadamente
una hectárea, más o menos, mide esta finca, eso es la antigua estación del tren, donde se ve de una manera absolutamente precisa y exacta las calles, las ínsulas, las terrazas diferentes y demás. Hicimos una excavación arqueológica, ahora mismo llevamos 5 años excavados más o menos, y nos encontramos que el lugar es conocido como Fuente Cantera, porque venían a por los sillares desde el siglo XVI a esta zona de aquí, pero todo lo que hemos excavado hasta el momento tiene cimentación de piedra para sentar bien, pero todo está construido en adobe. ¿Y por qué sabemos que todo está construido en adobe? Pues lo voy a enseñar. Esta es la Casa de las Flores, y la llamamos la Casa de las Flores porque cuando comenzamos a excavar esta habitación de aquí, que era claramente un atrio rodeado por un peristilo hecho con columnas de madera, comenzaron a aparecer pinturas con flores. Y estaba en la excavación Manu Gil, un poeta, y decidió llamarlo la Casa de las Flores porque realmente el motivo iconográfico, decorativo de todas estas paredes pues son flores de todo tipo y circunstancias. También hay algunos esgrafiados, hay pequeños restos de plantitas residuales que aparecen en la zona de ribera y demás, que nos está permitiendo conocer la flora y la fauna. Volviendo a nuestros queridos adobes. El hecho de que la fotografía sea levemente rojiza no es baladí ni casual, son adobes, todo el suelo es adobe. En un primer momento no lo reconocimos como tal, y cuando empezamos a picar y veíamos que aquí era cemento puro, no podíamos comprender la circunstancia, pero cuando hay rocío o cuando se moja es mucho más fácil. Y dio la tremenda casualidad de que pasó por allí, bueno, Mariano Vienes, catedrático de Geología de la Universidad de Salamanca, bueno, pasó por casualidad, lo invitamos, pero nos explicó el proceso de cristalización del adobe en el suelo, por lo cual comenzamos a comprender que lo que estábamos picando, lo que estábamos retirando, en realidad eran las paredes caídas, cosa que nos extrañaba porque estábamos esperando encontrar una ciudad construida de piedra, porque dadas las dimensiones magníficas de este asentamiento, ¿cómo no iba a ser de piedra las paredes? No tenía para nosotros ningún tipo de lógica. Entonces, seguimos excavando y de hecho encontramos algunas de las habitaciones, son semi-hipogeas, como esta que estáis viendo. Ahora luego veréis, lo que estáis viendo en esta zona de aquí es un altar del que no queda absolutamente nada porque está hecho de paredes, o sea, de tablones y adobe, de ahí que se haya deshecho, un suelo de obra hecho con un mortero de pusillanimum y unas escaleras nuevamente hechas con adobes, con algunas piedras simplemente para que no vengan. Este es un ejemplo como otro cualquiera de lo que estaban construyendo y estaban fabricando estos pequeños pueblos. Es que hago esto mucho porque, como siempre quieres enseñar todas las partes, es muchísimo más fácil hacer un 3D. Si tenéis interés, hay una página que se llama la plataforma Sketchfab, que tiene todo en una dimensional en 3D. O si ponéis Poza de la Sal 3D, os sale todo lo que estamos haciendo cada día. Lo que veis, repito, son suelos hechos de obra, pero es que las paredes están hechas, os fijáis, todas de adobe. Están hechas de adobe por nuevamente la misma circunstancia. Es un elemento constructivo elástico, es irrefugante, es perfectamente aislante, aguanta muchísimo. Hemos hecho análisis estructurales y sabemos que muchas de estas casas tenían 4 pisos. Son 4 pisos de adobe, son placas de acero. ¿Qué hacen? Pues para lucirse, por lo mismo que en la actualidad, ponen sillares en las esquinas, para que todos los demás crean que tú has pagado un pastón por esa casa, cuando en realidad eres pobre como una rata. Y hemos hecho reconstrucciones precisamente adecuadas a todas las zonas que hemos excavado y como íbamos avanzando nos dimos cuenta que las casas actuales, si pasáis por Poza de la Sal, las actuales casas de Poza de la Sal están hechas exactamente igual que en la época romana, es decir, tienen una cimentación, buscan el geológico que está más o menos asentado, que no es freático porque está duro, meten piedras y además da igual que sean sillares que no meten piedras para que asiente sobre la zona blanda y a partir de aquí, no sé qué tal lo veis, pero si os fijáis tiene los grandes, aquí una hilada de grandes bloques, esto se está luciendo, no es piedra de verdad, es un zorro.
Entonces, es lo mismo que hacía en la época romana. El muro es de adobe, le ha puesto un forrillo por fuera y arriba ya tiene el opus praticum, lo que conocemos como opus praticum, es decir, maderas y adobe por el medio. Y para que nadie se dé cuenta de que mi casa no es de piedra, le pongo barro y lo enfosco por alrededor. Hemos encontrado todo tipo de colores a lo largo del espacio. Todas las casas de Poza son iguales. Tenéis que ir porque hemos acabado de ser declarado como uno de los pueblos más bonitos de España y merece la pena. Merece la pena, la verdad, la visita, ¿eh? No es porque estemos trabajando ahí, pero merece la pena la visita. El lugar es espectacular. Dentro del pueblo hay varias casas que se están cayendo, realmente se están yendo al mar, y hemos encontrado que las paredes y los suelos eran también exactamente iguales que en época romana. Esto lo hemos encontrado en la excavación y además lo hemos encontrado caído del primer piso. Un nivel, un paquete tipo sándwich con un estucado, con la zona que está pintada, porque también pintaban los techos, además es muy hortera todo. Hemos encontrado, es un horror vacío total en las habitaciones. Tienen abajo imitación de mármol, arriba los pequeños rectángulos del segundo estilo pompeyano, con las flores y otros elementos dentro, y en la zona del techo pintan soles, círculos de color rojo, con amarillo alrededor y rayos hacia todas partes. Un horror. Bueno, pues lo que estamos encontrando es que los suelos son así. Entonces, tienes el panel tipo sándwich, con el estucado solito, enlucido, encima un tablón de madera, luego más mortero, luego un opus igninum y a continuación ya el paquete gordo de adobes. Exactamente igual que en la actualidad, no ha cambiado nada. Entonces, lo que estamos viendo es que esta construcción es la que excavamos desde el año 2021 hasta el 2023, quiero recordar, con superestilo. Esta reconstrucción no se ve bien, pero estas columnas son de madera. Son de madera y los soportes, de hecho, están hechos en las tripos precisamente porque saben que no tienen que aguantar mucho peso y que tienen una necesidad de soporte lateral, los suelos intermedios de madera y los sótanos y las habitaciones semi-hipogeas, que no son muchas, pero que se utilizan. Si os fijáis, el techo aquí está reconstruido tal y como hemos hablado, y todo esto que veis aquí no son ladrillos, no hay ningún solo ladrillo. Lo hemos encontrado en total en la excavación durante 7 años, pues no sé, 3, 4 ladrillos, no sé. Y posiblemente depende de la cocina, porque son refractarios y se utilizan para cocinar. Y esto nos ha permitido dar un aspecto general de la ínsula que hemos estado excavando y yendo a mayores y observando el crecimiento vegetativo diferencial que estábamos hablando antes en Mesolia, ¿veis las calles? ¿Qué pasa? Que el adobe es orgánico, es abono, entonces funciona estupendamente bien, pero lo que son las zonas de las calles no crece la hierba. No crece la hierba porque han echado un montón de cal y tienen piedras, tiene una superficie de rodadura que aísla. Entonces, esta fotografía yo creo que la hice el año pasado, esta es la excavación que habéis visto hace un momento, y esto nos ha permitido hacer una reconstrucción junto a los estudios LIDAR y de crecimiento vegetativo diferencial de un asentamiento que tiene aproximadamente unas 10 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los más grandes, no solamente de Burgos, sino también de Castilla y León y posiblemente de España. ¿Está destrozado? Muchísimo. No se llama fuente cantera por casualidad. La mayoría de los pueblos de Salas y Poza de la Sal están construidos con los elementos con los que fabricaron la ciudad romana. Pero como podéis ver, es absolutamente masivo y espectacular. Ahora simplemente estamos tratando de ponerlo en valor y conseguir que lo que es la propiedad, que de momento nos deja excavar en los espacios, decida vender los terrenos, porque no dejan de ser 10 hectáreas de asentamiento romano de grandes dimensiones y que podría ser un espacio a visitar pues realmente masivo. No sé si me pasa por ahí. Bueno, al final pues dejaremos que preguntéis algo, pero de momento vamos a ir a Uña de Caballo y ahora os presento a un buen amigo y colaborador de la excavación de estudio desde que empezamos. Marcos Iturriaga hoy es profesor en la Universidad Isabel I de Castilla, en Universidad Internacional, y su mundo varió
yo creo que no por la dureza de la excavación, porque sigue viniendo a trabajar con nosotros cuando puede, sino porque, bueno, pues hay otros intereses que también son importantes y encontró su yacimiento en este mundo del siglo XVI y XVII. Ha encontrado también una buena colaboración con el padre Serafín, la biblioteca de este monasterio, y hoy nos va a contar algo de una arquitectura de la que no queda nada. Y es que se hacía para que no quedara nada. Era simplemente a la mayor gloria de quien venía de visita. Bueno, hay una historia de un samurái japonés al que le visita el jefe, gran jefe en un invierno terrible, y no tienen prácticamente leña para cocinar. Y entonces coge todos sus bonsais y los santifica para hacerle la comida al shogun que va de visita. Pues esto era algo parecido, gastaban lo que tenían y lo que no tenían para hacer edificaciones y presentaciones magníficas que luego pues, no tenían ningún futuro, pero por lo menos la ciudad o el pueblo ese decía: señor obispo, esto es lo que nosotros podemos ofrecer. Y si me he equivocado, espero que haya sido bien contado. Sí. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la comunidad de agustinos y sobre todo también a la hospedería por el trato recibido, porque yo creo que es inmejorable, sinceramente, también a Luis por la presentación. Y yo, vamos, me gustaría empezar diciendo que cómo descubrí esto del arte fugaz o la arquitectura efímera. Lo consideramos arquitectura porque dentro de lo que cabe es una construcción. Pero el caso es que es propagandístico. Yo lo descubrí investigando la propaganda que se hacía en la época moderna. Es una propaganda en la que intentan glorificar y mejorar la imagen que tenían los reyes. En este caso, desde Carlos I, pasando por todos los Felipes, segundo, tercero, cuarto, hasta Carlos II. ¿Qué pasó con Carlos I? ¿Por qué se tenía que glorificar? ¿Por qué se tenía que legitimar? Porque digamos que tenía como la enemiga en casa. Es decir, su madre, Juana I de Castilla. ¿Quién era realmente el rey de Castilla? Juana, no Carlos. Cuando fue nombrado emperador quería legitimarse a la manera romana, es decir, grandes arcos que le encumbraran a esa realeza que decía tener desde la época de los emperadores romanos, etc. ¿Por qué? Porque en Castilla, con los comuneros sobre todo, se tenía muy presente la figura de Juana I de Castilla, no la de su hijo. Porque también nada más venir aquí a Castilla lo primero que hizo fue subir impuestos. Entonces eso claramente pues no cayó en gracia. Entonces, esto es un poquillo lo que voy a comentar, son 8 puntos, pero ser rápido, raudo. ¿Y qué nos queda básicamente de esta arquitectura, de este arte? Pues los grabados de los arquitectos. Estos se presentaban como a concurso, por así decirlo, y eran elegidos pues aquellos que mejor encumbraron la figura real, la figura regia. ¿Cómo se representaban? Pues la primera imagen son los arcos triunfales que vienen desde Italia, porque claramente el Imperio Español en aquel momento gobernaba buena parte de Nápoles, Sicilia, y ahí estaban vestigios romanos, y los artistas viajaban en gran medida, aprendían los conceptos y volvían. ¿Qué unía más o menos esos vestigios romanos con el Imperio Español? Pues sobre todo dos figuras, la del león y la de Hércules. En España actualmente en el escudo tenemos las columnas de Hércules. Entonces los reyes españoles intentaban emularse al Hércules del momento. ¿Qué utilidad tenían? Pues básicamente es la simbología que querían mostrar para conmemorar festividades religiosas y regias. Y dicho esto, ¿qué contexto contamos? Pues básicamente monarquía hispánica unificado con Portugal. Hay que tener en cuenta que es un imperio ultramarino. Estas situaciones, estas conmemoraciones también se dan en los virreinatos. Por ejemplo, en el Perú hay bastantes ejemplos gráficos de estas puertas reales que parten desde España hasta estas zonas. Adaptación de la contrarreforma, porque uno de los preceptos de la contrarreforma es enseñar a la gente. En esos momentos, pues, es cuando se inician aquellas procesiones religiosas, en el siglo XV sobre todo, es cuando ya se encumbran todas las procesiones religiosas y buscan enseñar a la gente aquellos santos, aquellas
festividades. Es la forma que tenían también. Como ya he dicho, gran influencia del humanismo y sobre todo lo más importante es el siglo de oro. ¿Qué define a las buenas culturas, sobre todo en el siglo de oro? La crisis. Había una crisis económica terrible y estaban los tres famosos males: guerra, hambruna y pestes. Entonces intentaban mejorar la imagen pública de cara a la galería, por así decirlo, porque realmente el Estado estaba pasando grandes penurias. Y luego pues se intensifica sobre todo en la época de los Felipes. Hay que decir que Felipe II como era itinerante, al igual que su padre, no encontraba, las ciudades le intentaban encumbrar eso, pero no era una persona que le agradara esa serie de situaciones. El rey prudente, como le conocemos básicamente, estaba más tiempo en el Escorial trabajando que yéndose a ciudades o eso, intentando ser encumbrado. No era una situación que le gustara. Por eso no hay grabados de su reino. Se sabe que hay uno a la entrada de Burgos, cuando fue a cobrar un impuesto especial al vino, con Isabel de Valois, con su mujer. Se sabe que hay uno en el Museo del Prado, pero no era una situación que le gustara. El que más ejemplos tiene, por algún casual, es Carlos II. ¿Qué funciones? Bueno, ya he dicho, exaltación regia, en funciones religiosas, pues la celebración de canonizaciones. Por ejemplo, la de Fernando III el Santo en Sevilla debió de ser algo increíble, porque a pesar de su no asistencia de los reyes, porque no asistió el rey Felipe II, como ya he dicho, que fue en 1561 cuando se canonizó el rey santo, debió de participar toda la ciudad. Y luego la función social y estética pues es una exaltación del poder cívico, porque dentro de lo que cabe esto no lo pagaban los reyes, lo pagaban las ciudades y los gremios, y cuanto más importante fuera, cuanto más grande fuera, pues más poder parecía que tenían, cuando en realidad no tenían casi nada. Había que demostrarlo. Claro. ¿Qué materiales tenían? Pues básicamente era madera y yeso. Levantaban con madera y yeso, pasaban las figuras regias o simbolizaban el poder, y luego ya se eliminaba todo. Se solía quemar en una gran fogata a modo de celebración. Vamos, no duraba nada. ¿Qué técnicas? Pues básicamente usaban trampantojo. Pintaban al lienzo, ¿qué decía al lienzo? Pintaban al óleo, intentaban mejorarlo con el color, que tampoco era muy caro, quiero decir, no usaban rojo, no usaban dorados, usaban colores más tierra. Intentaban hacer cada imagen para que diera profundidad, aprovechar la luz del sol para que generara alguna sombra especial, etc. No era algo de sobrevenido. Y bueno, y luego pues tenemos tipologías. Como veis, aquí tenemos ya los arcos triunfales que comentaba. Siempre tiene que estar adornados figuras también religiosas. También tiene que haber leones, que aquí, aunque no parezca que no, pero hay uno. Y también tiene que estar, sobre todo, representado pues, la simbología de Heracles, de Hércules. ¿Qué pasaba? Que Carlos II, bueno, aquí, por ejemplo, Felipe III, cuando viajó a Lisboa, le pusieron uno. Y Carlos II, por ejemplo, sabemos mucho de la mujer de María Luisa de Orleans, princesa francesa, etc. Entró en Madrid y le hicieron el que tenemos el arco del triunfo del medio, que parece importante. ¿Qué pasaba? Que en Madrid se escuchaba una copla que decía así: París, bella flor de lis, que en ocasión tan extraña, si París, París a España, si no París, a París. Básicamente era una forma de: sabemos para qué has venido, por favor hacedlo. Y a pesar de todo el esfuerzo, porque esto sí que era financiado por Carlos II, a pesar de todo su esfuerzo para mejorar su imagen, Francia no dejaba de ser en ese momento el enemigo natural del Imperio Hispánico. ¿Qué ocurrió? Pues que claramente la pobre mujer, con la presión, otras enfermedades, etc., falleció y no dio el hijo que tanto buscaban. En cambio, Carlos II, a pesar de la imagen que tenemos de ello, del hechizado, que sabemos las deficiencias genéticas que tenía, en Nápoles surgió otra copla más larga, que además está muy versada en un idioma italiano, que le llaman Carolo II e il fabuloso leone. O sea, Carlos II es el fabuloso león. O sea que una imagen totalmente desmedida de una y de otra. Claramente en Italia también se daban estas circunstancias, pero no se conservan del todo. Estos son simplemente grabados a posteriori. Al final voy a enseñar unos grabados anteriores de cómo se presentaba.
Estos arcos triunfales se presentaban a modo de concurso dentro de las ciudades cuando se sabía que iba a visitar alguna, por ejemplo Mariana de Austria, que iba mucho por las ciudades porque era regente, pues lo hacían. Felipe IV, pues como también tuvo su momento de apogeo con las famosas victorias del conde duque de Olivares, etc., sí que le gustaba engalanarse y sí que le gustaba que hubiera esta serie de arcos triunfales. ¿Qué ocurría? Pues que luego pues venían distintas crisis y situaciones que hacían que se intentara demostrar más de lo que en realidad era. Luego tenemos los funerarios. Los funerarios son los catafalcos. Dentro de lo que cabe, pues intentaban hacer estructuras para todos los reinos. En el caso de Navarra, por ejemplo, en Pamplona hubo uno de Carlos II, en el caso de Aragón estuvo en Barcelona, en el caso de Castilla en Madrid, vamos, en el Escorial. Intentaban montar distintas estructuras, también de madera, estuco y yeso, por supuesto, que el estuco es yeso también, para intentar engalanar, aunque sea las figuras de los reyes muertos, para intentar demostrar aquella divinidad que decían, vamos, la ley divina de que Dios había elegido a los reyes para gobernar. En este caso, pues por ejemplo, tenemos a José Benito de Churriguera, que era uno de los grandes arquitectos regios, que fue encargado de estas obras. Muchos de los arquitectos que hacían estas obras no son conocidos porque básicamente eran arquitectos de las ciudades. A fin de cuentas eran ellos los que pagaban y sustentaban esto. Luego tenemos ya las decoraciones urbanas, que eso sí que nos ha sobrevenido. Todos nosotros en las fiestas de nuestras ciudades pues vemos cómo se engalanan las ciudades, cómo se colocan tapices, cómo se intentan hacer estructuras, aunque sean, como hemos visto antes con la música, pues disco móvil, que son colocarlas y quitarlas, pero intentamos tenerlo. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas imágenes, no sé si se han fijado, que son ya de los Borbones. Carlos III, Felipe V, a su entrada. ¿Por qué? Porque tras 200 años más o menos de reinado de Austria, pues romper todas las memorias, todas las creencias que tenían los españoles aquí resultaba demasiado disruptivo con la población que acababa de ser encumbrado. Entonces lo que intentaban era mantener esas pervivencias, hasta el punto pues que nosotros actualmente también contamos con ellas. Mira, esta es una de cuando Felipe V iba a entrar en Madrid por primera vez e intentaban pues encumbrarlo. Al final intentaron hacer esta fuente, pero por motivos económicos tras la guerra de sucesión española pues no se dio el caso. Obviamente no podían, la crisis española en ese momento estaba muy fuerte. ¿Qué ocurre? Pues que básicamente, a ver, tenemos el cambio de legado a Borbón-Anjou y ya todos los reyes borbones intentaron hacer su arco de triunfo, su presencia. Tenemos aquí a Alfonso XIII, también a Fernando VII, que Fernando VII buscó realizar una entrada monumental cuando fue liberado por los 100.000 hijos de San Luis y lo logró a costa de sus súbditos, básicamente porque subió los impuestos de gran medida y provocó una hambruna en Madrid. Entonces, ese fue un rey, como sabemos, muy querido por toda la población. Luego ya tenemos ya fotos del siglo XX, que tenemos el arco triunfal en Barcelona de Alfonso XIII, que buscaba pues, su entrada en la ciudad, que como bien sabemos por la historia reciente, pues tampoco eran muy queridos los borbones en la ciudad condal. Y tenemos una obra de Antonio Gaudí, que hizo para la Exposición Universal de Barcelona en el siglo XIX, por lo que podemos ver que grandes artistas de toda nuestra historia española pues han trabajado en estas grandes obras y que por mala fortuna pues, eran obras que no buscaban la temporalidad, sino el momento y luego quitarse, no buscaban nada más. Hasta el punto de que así es como se presentaban los proyectos y ya cuando los contrataban había que imaginar, al menos a mi entender, que era lo que quería hacer realmente el artista, porque es un boceto muy simple. El artista aquí de Felipe V llamó fantasía arquitectónica, porque básicamente había que tener un poquito de imaginación de lo que quería hacer. Luego se votaban, como cualquier concurso público, se daba una subvención, se pagaba, siempre había un sobrecoste, teniendo en cuenta la historia española, siempre había un sobrecoste. Entonces, y mostraba normalmente, bueno, si veis aquí el fondo parece una plaza de toros, parece esto una fuente, querían hacer de todo en un momento.
pero siempre se acababan con el árbitro del triunfo. No tenía nada más, a no ser que fuera un funeral, que entonces ya era un catafalco, pero dentro de una catedral, de una iglesia, etc. Nunca hacían todas estas estructuras que presentaban. Entonces, sabíamos eso, hay facturas de ello, en muchas ciudades guardan las facturas, Burgos, por ejemplo, es un ejemplo de ello, porque pagaban casi siempre los gremios portuarios, es decir, cuando se hacían los negocios en Burgos y luego desde Santander se trasladaba a la lana, etc., pues pagaban los gremiarios y sabíamos pues cuánto pagaban. Y hay que decir que las visitas de los reyes salían muy caras, porque no solo era presentarles esto, es que encima había que entregarles el tributo que querían cobrar especialmente, conferencias de la época, y eso. Y esto es uno de los ejemplos de una arquitectura que nosotros, aunque parezca que no, seguimos usando, seguimos perviviendo, pero no sabíamos muy bien el origen. Ahora, pues yo buscando propaganda histórica encontré esto, y la verdad que me sorprendió que hubiera tan poco escrito, porque básicamente desde los años 80 y 90 nos ha vuelto a investigar mucho más de esto. Así que no lo pienso usar en mi tesis, por supuesto, ya que estoy yo con otros temas. Y poco más que decir, simplemente que todos tenemos un origen y en este caso es de la época moderna, aunque ese origen viene de la época clásica.